Muy bien. Se me había olvidado el detalle de darle grabar. Muy bien. ¿Cuándo tenemos una función inyectiva? Aquí usted perfectamente puede mirar cuando una función es inyectiva. No voy a leer todo lo que usted está leyendo en pantalla, no lo voy a leer. Vamos a mirar directamente a las gráficas. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando toda imagen, como SA, tiene su respectiva preimagen. ¿Ya? Es decir, para una imagen, una preimagen, como aparece aquí. Veamos lo que ocurre aquí, en la gráfica 2. B, pero en el elemento A, tiene dos preimágenes, lo cual no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? De la manera más rápida, cuando se tenga gráficas. ¿Cuál es la forma más rápida? Realizar un corte transversal, ¿sí? Utilizando o haciendo una recta paralela al eje X. Si corta en un solo punto a la gráfica, decimos que la función es inyectiva. Sí, matemáticamente es esto. Para dos imágenes iguales, me implica que las preimágenes son iguales. Quiere decir que cada imagen tiene, como aparece aquí, cada imagen tiene una y solamente una preimagen. Continuemos. La función sobreyectiva. La función sobreyectiva, la forma más clara, más simple y más sencilla es reconocer cuál es el dominio y cuál es el rango. Eso es importante. ¿Sí? Es lo importante. No importa lo que ocurra aquí. No importa lo que ocurra aquí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que yo voy a tener? Que voy a utilizar una palabra que no es la correcta, pero para que me entiendan lo que hay aquí, que lo estoy marcando. Que el tamaño del conjunto de llegada sea exactamente igual a lo que tenemos aquí, que se llama el rango. Si el rango es igual, no hay ningún problema. Esa es la forma más simple de reconocerlo. Miren, cuando tenemos, se fue torcida, XY, es mi plano cartesiano. Si yo trazo una recta, hagámosla hacia abajo, una recta, esa función, por ser una recta, viene definida de los reales hacia los reales. ¿Sí? No importa lo que sea esta recta. Imagínate, esa recta, qué sé yo, puede ser igual a y igual a, démosle un valor, 3x más 2. ¿Qué ocurre aquí? Lo más simple y lo más sencillo de entender. Primero, que S2 S2
es el intercepto, si bien se acuerdan, que sería el valor que tenemos aquí. Además, esa recta, todos los valores de X los puede asumir. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. ¿Ya? Todos esos son los números reales. La pregunta es, ¿la imagen tiene algún problema con algún número real que toma aquí las X? ¿Hay algún problema con esos? Y la respuesta es no. Como no hay ningún problema, quiere decir que la imagen viene a ser todos los números reales. Es decir, todo eso son los números reales también. Por lo tanto, el rango es igual a todo el conjunto de llegada. Conclusión, la función es sobreyectiva. Sí, las definiciones dicen cuando y es igual a f de x. ¿Qué es lo que hay que demostrarlo? ¿Sí? Yo debo llegar a reemplazar eso. ¿Y cómo lo hago? De la forma más simple. Si tú te imaginas aquí, ese y igual a 3x, si tú despejas la x de aquí, si tú la despejas, ¿eso a qué va a ser igual? A 1/3, si tú lo miras aquí, de y menos 2. Ahora, toma ese valor que te dio aquí, ese valor, y lo vas a reemplazar aquí, y igual a f de x. F de x, pero ¿quién es x? Es igual a 1/3, que al reemplazar aquí, el 3 se va a ir con el 3, el 2 positivo con el menos 2 se va a cancelar, ¿y qué te va a quedar? Que f de x es igual a y. Y listo, quedó. ¿Sí lo entendieron? ¿O no lo entendieron? Chicos, ¿lo entendieron? Sí, profe. Bueno, correcto. Si la función es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva, pues obviamente es biyectiva. Aquí tenemos una función que también la quise colocar aquí. Un ratito. No, que llega ahí. Me regreso aquí. Eso es lo que tendríamos aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí tenemos la función polinómica, la racional, por un lado, y por otro lado tenemos la función creciente decreciente. Muy bien. Esa función que tenemos aquí es biyectiva. ¿Por qué? Trazo una recta aquí, es inyectiva. Trazo una recta aquí, sobreyectiva. Se acabó. Es función y sobreyectiva. Simple, ¿verdad? Sencillo. Muy bien. Ahora bien, esa función, miremos por favor, esa función tiene algo importante. Tiene una, dos imágenes. Debo recordar lo siguiente, voy a marcar esto. Voy a marcar. Esa función, si yo la escribo de manera simple, ojalá me lo permita escribir aquí, sería f de x igual
F minúscula, perdón, F minúscula, F de X igual a X elevado a la 2. ¿Qué me representa ella? Me representa simplemente una parábola. ¿Sí? Con vértice en 0, 0. La voy a hacer a mano alzada. Ya torcido, disculpen. Sería de esta forma. ¿Sí? Esa sería la parábola. Vértice en 0, 0. Ahora, si tomamos la otra función, le voy a llamar también, le voy a llamar la función g de x igual a menos x elevado a la 2, también es una parábola. Digámosle que es invertida. ¿Cierto? Es invertida. Su vértice también está en 0, 0. El vértice de ella también es el 0, 0. Vean. Es decir, que mi parábola tiene que ir así y así. Esa sería ella. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora mire lo que se ha construido aquí. Mire lo que se ha construido aquí. Tanto la función f como la función g, las dos son, ojo, inyectivas y sobreyectivas. Ahora debo entender esto. Eso es lo que yo debo entender. Si hago la recta numérica, y aquí ubico 0, me dice que los x son menores, estrictamente. Es decir, que ese valor no lo toma. Ese valor nunca lo va a tomar. Va a tomar todos esos valores. Hasta el infinito los va a tomar. Todo eso lo va a tomar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ese es un intervalo que se llama intervalo abierto. Ese es el intervalo abierto. Intervalo abierto. Y listo, es un intervalo abierto. ¿Qué ocurre con el siguiente, con la otra parábola? Veámosla aquí. Si trazamos la recta, ubicamos 0. Aquí ocurre algo diferente. Me dice que los x son mayores o iguales a 0. Como da la posibilidad del igual, quiere decir que sí lo va a tomar ese valor. Entonces, hago una bolita y la relleno. O utilizamos el corchete común y corriente, no hay problema. Puedo utilizar ese corchete ahí. ¿Ya? Y esos valores son los que él asume. Todos. ¿Ya? Ahora la vamos a leer tal como aparece aquí. Aquí ya aparece en forma diferente. Me dice la función f de x igual a menos x al cuadrado si x es menor que 0. Los x menor que 0, voy a permitirme hacer aquí el punto 0 que no lo tomaría y me formaría
este pedazo de parábola, solamente ese pedazo. Solamente ese pedazo. ¿Qué ocurre ahora con el otro segmento? El otro segmento que tenemos ahí me dice de ese segmento que toma a partir de 0. Entonces, ¿qué ocurre? Ese 0 llega y lo rellena. Lo que tú harías, por ejemplo, en tu casa, hay una perforación, coges una pequeña cantidad de mezcla y lo llenas. Y tomas el otro pedazo de parábola. Mira cómo lo toma, cómo lo construye. De tal manera que la curva, como la pueden mirar acá en la gráfica, queda de esa forma. Aquí aparece, ¿cierto? Ahí está. Por eso me dice que el dominio de la función son todos los reales y el codominio y el rango son los reales. Es una función de carácter biyectivo. Ustedes, en toda la carrera, normalmente van a trabajar no solamente con funciones de ese estilo, con una sola imagen, van a tomarlos con más de una imagen. Aquí tenemos 2 imágenes y pueden haber 3, 4 imágenes. No importa lo que hay. Siempre voy leyéndolo con ese pedazo y lo voy construyendo. Muy bien. Veamos la gráfica siguiente. ¿Qué ocurre en la gráfica siguiente? ¿Sí la reconocen, la gráfica? ¿A qué hace relación esa? Si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la función? ¿Cómo es que se llama la función? Aquí aparece. Función valor absoluto. ¿Y se acuerdan de la función valor absoluto? Bueno. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Me dice que el valor absoluto de X es igual. ¿A qué es igual? A lo que tú tienes acá arriba, mira. Tú ya lo tienes. Ya está definido. Míralo, aquí está definido ya. Esa es la función valor absoluto, por favor. Esa es la función valor absoluto. Menos X, si los X son menores a 0, sería esto. Y esa es una recta ojo, y tienen que acordarse a 135 grados porque la pendiente es menos 1. Lo que aparece aquí, menos 1, eso que tienen aquí, pendiente menos 1. Para los X menores que 0, para esos valores, todo esto. Muy bien. Para los valores mayores, que es lo que tenemos aquí, me dice que es una recta, como la pueden observar, es una recta a 45 grados, pendiente más 1. La podemos observar aquí. Aquí la podemos observar divinamente. Y chicos, esa función es importantísima de valor absoluto. Avanzando un poquito sobre continuidades y funciones derivables, quiero que miren esa función aquí. Ahí donde les acabo de marcar. Esa función termina, como pueden mirarla, por que se intersectan 2 rectas a 45 grados, formando un ángulo de 90 grados prácticamente. Termina en punta. Al terminar en punta, aquí lo que aparece aquí, esa punta que aparece ahí, ¿qué ocurre ahí?
la función nunca va a ser, ojo, por favor apunten en algún lado, derivable para el valor de x donde se forme la punta. En ese caso se forma la punta para x igual a 0. Pero mi valor absoluto perfectamente se puede formar en cualquier otro lado. Por ejemplo, se podría formar aquí. Y mira, se hace ahí una punta. ¿Ya? Entonces, en ese valor, la función no sería diferencial. Ahora bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos algo muy importante. Y espero que estén colocando la atención. Si yo digo que la función la voy a calcular en 1, la calculo en 1, tendríamos en ese pedazo x a la 2, por lo tanto me quedaría igual a 1 elevado a la 2, que me daría igual a 1. Si escribo ahora la función evaluada en 2, para lo mismo que sería 2 elevado a la 2, su imagen por lógica es igual a 4. ¿Qué puede observar usted aquí? Que es lógico. Seguramente usted ya lo analizó de esa manera. ¿Qué puede observar? Que el 1 comparado con 4, ¿quién es mayor? Obviamente que el 4. Es decir, que la función evaluada en x igual a 1 es menor a la función evaluada en 2. ¿Qué significa? Que la función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde es creciente? En la parte que podemos observar. ¿Sí? Aquí la función es creciente. También lo puedes mirar en la otra. Si tomamos el otro, la otra parte, vamos a mirar, vamos a observar perfectamente que si yo evalúo en ese valor, va a ser menor a ese valor. Si lo pueden observar, va a ser menor. Eso te lo dejo a ti para que lo hagas. La imagen de este va a ser menor a la imagen de este. Por lo tanto, la función es decreciente. Aquí, la función se me va de esa forma, va decreciendo. Que sería lo que aquí estábamos hablando de funciones crecientes y funciones decrecientes. Este sería ese pedazo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen unos segunditos para hablar? No, profe. Muy bien. Observemos la gráfica última. Aquí se le colocaron valores, pero usted aquí perfectamente puede tener variables. Lo que usted quiere imaginar. ¿Ya? Si quiere, colóquele
X menos X, el valor que usted quiera, igual que acá, en vez de 3, en vez de 2. Pero analicemos esto. Esa función, si usted la observa perfectamente, ocurre algo importante. Que cuando toma la imagen toma el valor de 3, este valor se cumple para cualquier valor de X que sea estrictamente menor que 0. Así tengo que entenderlo. Por lo tanto, sale esa recta que aparece aquí. Aquí la podemos mirar. Estoy repintando. Ahí está. ¿Sí? Y para 2 me dice que eso es para todo X mayor o igual a 0. Mira, aquí queda un huequito porque en la imagen no la toma, en cambio aquí sí la toma. Esa función es una función muy particular, muy especial, se llama función por partes. Por favor, no confundir con la función parte entera, que me imagino ya la leyeron y se van a dar cuenta ustedes que sí hay una gran diferencia. Profe, Dígame. ¿esa función es la misma función a trozos? Sí, señora. Eso es lo que Vale, voy a profe. preguntar. ¿Sí? Entonces, coloquémosle el nombre que pasa. Perdón, pero la trazos es de la siguiente manera. Espérame un ratito. Casi que lo embarro. Espérame un ratito. Digamos que tengo mi plano cartesiano. Siempre la horizontal me sale torcida. La que viene a trazos viene de esta forma. A trazos o trozos, como lo quieras decir. ¿Ya? Que se basa en ella. Porque aquí lo que me dan son intervalos, ¿ya? Todo lo que allá lo que me van a dar son intervalos. Por ejemplo, para los X, por ejemplo, X comprendido de un lado abierto y de otro lado va a estar cerrado. Entonces, por ejemplo, me pueden decir para aquí X más 1, por ejemplo, X más 2, y acá me pueden decir, por ejemplo, X menos 1, imaginémonos, X menos 1. Entonces, cuando X vale, por ejemplo, 2, ¿qué va a ser? Aquí sería 2 más 2, 4. Entonces yo tendría que ubicarme en 4, ¿ya? Acá en 4. Y obviamente 2 menos 1 me quedaría 1, entonces yo voy haciendo la gráfica entre 1 y la imagen que me da. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Hasta ahí algo que quieran preguntar? ¿Algo más? Me voy a permitir mirar algo que ustedes tienen a mano los libros. Chicos, Sí, profe. ¿tienen a mano? Sí, es que quiero tener eso para, obviamente, ir trabajando de la mano. Profe, una pregunta. Una, En el libro se habla sobre dominio y contradominio. ¿El contradominio vendría a ser el rango? sí, señora. Ah, ya. Bueno, eso. Muchas gracias. Aquí está tu pregunta, mírala aquí. ¿Sí la miras? La pregunta anterior. Ese Sí. es el libro de Fran Eires. Aquí está la página, por favor, miren la página. ¿Sí?
Aquí está la página, la número 6. ¿La pueden ver? Bueno, pero la idea no es esa, sino la siguiente. Muy bien, para poder entender lo anterior, todo lo anterior, hice el supuesto, y mire que ustedes no me preguntan, hice el supuesto de lo que aparece ahí frente a ustedes. ¿Qué es lo que dice aquí? Intervalos. Entonces, por favor, tener en cuenta cuando tengo un intervalo abierto y cuando tengo un intervalo cerrado. Quiero saber si tienen dificultades con eso. Antes de seguir. ¿Sí comprenden lo que es abierto y lo que es cerrado? Sí, profe. Ah, bueno. Profe, el intervalo abierto va con paréntesis y el cerrado con corchetes. Sí, señorita. Para Ya, escribirlo gracias. matemáticamente, se trabaja con la desigual. Si es abierto, estrictamente menor o mayor. Si es cerrado, no es estricto, es menor e igual. Y los intervalos puede haber intervalo abierto por la derecha, cerrado por la izquierda, o lo contrario. Pero yo tengo que hablar de intervalos semiabiertos o semi-cerrados, que es lo que aparece, por ejemplo, en las funciones que tú me estabas preguntando. Por un lado es abierto y por el otro lado es cerrado. Aquí en ese capítulo, ustedes tuvieron la oportunidad de hacer ejercicios sobre los intervalos, como aquí aparecen. ¿Sí? Aquí aparecen los problemas resueltos en el libro. Aquí aparece la gráfica, esa gráfica que en el primer punto, en el A, que hace el círculo abierto y en AB el círculo es cerrado. Si no quieres hacerlo así, trabajas perfectamente aquí. En la primera, el paréntesis común y corriente, y en la segunda utilizarías el corchete. De tal manera que no memorices qué hago o qué no hago. Muy bien. ¿Hasta ahí algo más? Antes de pasar a los límites. Tiene la palabra. Profe, disculpe, para lo de dominio, ¿habría una manera diferente para cada tipo de función? No, a ver, el concepto es exactamente el mismo. Ujú. Preguntarse qué valores, hagámoslo más bien una contrapregunta, ¿qué valores no va a tomar X? Como me están hablando de los reales, yo digo, ¿qué valores de los reales no va a tomar? Se va poniendo una condición siempre. Claro, si tú dices, bueno, aquí no hay ninguna, espérate, voy a irme nuevamente a la pizarra. La pizarra, un momento. Aquí no. Voy a abrir uno nuevo. Veamos lo siguiente, ¿ya? Por favor, vuelve a hacer la pregunta para explicarles a todos, por favor. Vuelve a hacer la pregunta, nuevamente. De que si habría una forma diferente para cada tipo de función, digamos, que si son función cuadrática, digamos, habría una diferente manera para cada tipo de función a la hora de sacar el dominio.
Ya. Sí, sí, tranquila. Que ahorita voy para allá. Miremos esa función. Una función de tipo racional, ¿verdad? ¿Sí la pueden observar? Sí, sí, profe. Aquí el problema, la voy a escribir así a mano alzada. Aquí sería x más 1. Listo. La pregunta es, si la función me la están definiendo de los reales, ya es una función de tipo real, definida de los reales hacia los reales. Les voy a hacer la pregunta para todos, por favor. ¿X tiene algún problema con algún número real? No. En En este ese caso no punto sería, está Ah, con sí, el -1. Sí. Entonces, aquí quiero que por favor veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. ¿Dónde lo tengo? Que aquí tenemos funciones polinomiales y funciones racionales. ¿Se acuerdan que en clase dije toda función polinomial en los dominios y el contradominio son los números reales? Me imagino que sí. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Aquí es una función de tipo racional. ¿Estamos de acuerdo? Racional. ¿Sí? Entonces, nunca miren el numerador, por favor, el numerador no. El numerador con él no se meta. A solo que sea una forma irracional. Ahorita le cambiamos, irracional. Cuando haya una forma racional, o sea, un numerador y un denominador, por favor, mire el denominador. Si aquí el denominador, cuando yo estoy tomando ya valores, asumiendo valores, y me da el 0, ¿qué ocurre aquí si me da 0? Es indeterminado, es decir, no existe. Entonces, ¿con quién tiene problema? Ese X, ¿qué valor no puede tomar? ¿Qué valor? -1. -1. No. Entonces, ¿qué tengo que decir? Si bien es cierto que me la dieron de los reales hacia los reales, el dominio de mi función vienen a ser ¿qué? Los reales menos ¿qué número? El que aparece ahí. Ese sería el dominio. ¿Ya? Imaginémonos otra función. ¿Les parece? Les voy a colocar otra función. Escribamos en forma matemática que ojalá me la permita escribir. Muy bien. Vea. F de X igual, coloquémosle un numerador y un denominador, y al numerador o al denominador, aquí dejemos la X y aquí coloquémosle raíz de X más 4. O el número que ustedes quieran, ¿ya? Muy bien. Por favor, quiero que miren, observen lo que tenemos ahora. Como les dije, no miren el numerador no importa. Debo mirar el denominador. ¿Qué debe ocurrir aquí con ese denominador? Con él, ¿qué debe ocurrir?
que esa raíz que aparece aquí, el x más 4, por un rato, por favor, imagínense que la raíz de x más 4 está en el numerador. Imaginémonos por un instante, ¿ya? ¿Se lo imaginaron? Para que esa raíz exista, debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Mayor o igual a 0. Pero como aparece en el denominador, esa raíz tiene que ser estrictamente mayor a 0, porque está en el denominador. Si estuviera en el numerador, alcanzaría a ingresar el menor igual. Pero como no es el caso, eso no hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Quito la raíz, exponenciando, con el 0 no hay ningún problema. X más 4 sería mayor que 0. Por lo tanto, X es mayor ¿a quién? A menos 4. Escrito de otra forma, menos 4 menor a X. ¿Cuál es el dominio de esa función ahora? Que es tener en cuenta prácticamente el intervalo. Por eso es importante saber los intervalos. ¿Cuáles son? Los reales menos quién. Menos quién. Menos 4, profe. No, ahí serían menos los números, o sea, negativos. El conjunto de los X. ¿Qué cosa? Menores iguales Menores iguales a menos 0. 4. Si eso te causó confusión, te lo voy a escribir de forma diferente. De pronto, el dominio es más fácil escribirlo así. El dominio de la función es igual al conjunto de los reales, de los elementos X en los reales, tales que menos 4 es menor a X. Y se acabó. Es decir, que el dominio solamente es ese. Ese es el dominio. ¿Ya? Lo de acá es escrito de la otra forma. Lo que no hace parte. Pero yo creo que para que no tengan confusión, creo que ese pedazo es mucho mejor. ¿Cierto? Creo que no tienden a confundirse demasiado. Supongo, pues, ¿no? Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que ustedes están pensando. Ese pedazo. Ahora sí ya le contesté. Sí, profe. Profe, pero no había un problema, digamos, de que en este caso fuera, no, bueno, que la restricción se está poniendo en menos 4 porque nos daría raíz de 0. Pero y si en vez de eso, o sea, podría ser un menos 3, también no nos serviría. ¿Cómo así? A ver, espéreme. Creo que me enredé ya. Porque aquí digamos, quedaría el dominio, quedaría que es menos 4 menor o igual a 0, diría usted, ¿no? Pero ahí no serían todos los números que sean, por ejemplo, negativos, porque cualquier número que fuera negativo, ya sea, me quedaría una raíz negativa. A ver, escríbelo por el chat para que todo el mundo lo veamos.
Profe, que le digo no me permite, es que mi computador se está trabando por ratitos, pero pues no sé si me logro entender así. A lo que me refiero, bueno, Voy a abrir la pizarra y tú me lo ajá, vas a dictar, ¿vale? Espérame un ratico. Voy a compartir ok, la pizarra para que podamos... Voy a abrir uno nuevo. A ver, díctamelo. Yo voy a intentar escribir lo que tú me digas, ¿vale? Dime. eso, en la función se tendría x Espérate. sobre, X igual. ajá, a x sobre x más 4 que usted nos pone X raíz sobre de, X más 4. sobre, Ajá, así. ujú. La raíz, falta la raíz de x más 4 que fue la que usted nos Ah, puso. todo en raíz. No, solo la parte de abajo, denominador. Ah, listo. Bueno, lo escribo de otra forma, ya. A la 1/2 que es la raíz, ¿ya? Y listo. Este es... Y listo. Ya tenemos f de x igual a x sobre la raíz cuadrada de x más 4. Ujú. Dime. Digamos, aquí, pues, a mi manera de pensar, no solo habría, digamos, problema en el -4, al tener solo el -4, sino cualquier número negativo, diría yo. O sea, porque tanto si ponemos, digamos, menos 5, que podría ser, ahí le saldría una raíz negativa. Estoy haciendo una recta numérica, ¿verdad? ¿Sí la miras? Sí. Muy bien. Tenemos que x es mayor estrictamente, espérame, mayor, ¿a qué número era? A -4, ¿sí se acuerda? Sí, ¿no? Sí. Entonces, voy a ubicar, aquí debe estar, digamos aquí está 0, -1, -2, -3, -4 estaría aquí. ¿Sí? Muy bien. Me dice lo siguiente, que eso únicamente tiene solución para los x mayores a -4. ¿Qué quiere decir? Que es a partir de aquí, pero a partir de aquí, y todo esto. ¿Sí se alcanza a mirar lo que acabo de hacer? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora me voy a tu pregunta. -4 no lo toma. Porque si toma el -4 y lo reemplazo aquí, ahí, entonces, ¿qué me va a quedar? -4 más 4, ¿qué me va a dar? 0. Y algo sobre 0 es indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el -3, observa que está aquí, ¿cierto? Ahí sería el -3. Lo voy a reemplazar. Me quedaría -3 sobre raíz cuadrada de -3 más 4. Hagamos el ejercicio. -3 sobre la raíz de 1. Y no hay problema. Eso existe.
Incluso podemos tomar un valor bien cercano a menos 4, por ejemplo. Menos 3.99999. Bueno, me cansé. Haz la diferencia con 4. ¿Qué te va a dar? 0.0001. Y es real, existe la raíz que es 0001. ¿Sí me entiende? O sea, que sí da. Sí, sí, profe, ya comprendo. Bueno. ¿Hasta ahí van? Muy bien. En los límites, yo ya puedo pasar a los límites, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. En los límites teníamos lo siguiente. Esa es la definición matemática que dice aquí. Sea f una función de una variable real, si f tiene límite en x igual a x sub 0, entonces ese es único. Es decir, si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a m, significa que L es igual a m. Sencillo, ¿verdad? ¿Sí lo entendieron? No, ¿verdad? No. Eso. Me gusta que me digan que no. ¿Qué es lo que me dice aquí? Por favor, voy a marcarles este pedacito. Van a leerlo. Estoy haciendo algo que no empecé. Les acabo de tachar eso, ¿verdad? Por favor, lo van a leer hasta ahí nomás. Sea f una función de una variable real. Si f tiene límite, cuando x tiende a x sub 0, entonces este es único. Se acabó. ¿Cómo lo escribo? De la manera más simple. Límite. Ahí lo tengo tachado. Límite. Cuando x, lea esa flecha que estoy haciéndole, esa flecha pequeñita, léase como tiende, tiende. ¿Qué significa que tiende? Quiere decir que se aproxima. Bien. De f de x es igual a L. L, por ahora, es un número. Más adelante se van a dar cuenta en su carrera que puede ser otra cosa. ¿Ya? Y L es único. Pregunta. Usted puede estar en ese instante, en ese momento, en ese segundo, en esa fracción de segundo, simultáneamente en la frontera con el Ecuador y en la frontera con Panamá. La respuesta es no. Por eso es único. Muy bien. Aquí no me voy a detener a leer las definiciones porque obviamente me demoraría y ustedes las tienen allá y las están mirando. Ese teorema es importante. Teorema de existencia y unicidad. Lo que me garantiza es que cuando yo tengo gráficas como las que miramos por acá, como estas, hay momentos que yo voy a hacer la evaluación en este punto aquí que le estoy marcando.
Como él tiene dos comportamientos, como las de acá, tienen dos comportamientos, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer el estudio de acuerdo al punto, tengo que hacerlo de dos formas o de dos maneras. ¿Cómo tengo que hacerlo? Hacerlo por el lado derecho del punto, ese es el lado derecho, ¿sí? No importa dónde esté, lado derecho, y tengo que hacerlo también por el otro lado, es decir, por el lado izquierdo, ¿sí? Si tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo llegamos exactamente al mismo valor, decimos que el límite, él es único, existe, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice aquí? Este más que aparece aquí, y como superexponente, y aquí el menos, el superexponente quiere decir, ese es el lado derecho y el lado izquierdo. Ese es el izquierdo y el de acá es el lado derecho. ¿Cómo lo leo? Límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado derecho, de f de x es igual a L. Y límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado izquierdo de f de x es igual a L. Si L, si el valor del límite es exactamente el mismo, concluyo que el límite existe y es único. ¿Qué es lo que aparece acá en el teorema? Mírenlo, aquí está clarito. ¿Ya? Espero que lo hayan mirado. Hagamos la mano alzada ese de acá. Lo vamos a calcular exactamente para x cuando tiene el valor de 0. Y voy a aprovechar de una vez algo que necesito. Que vamos mirando. El borrador. Bueno, no importa. Cuando yo tengo esa función, esa que aparece aquí, cuando tengo dos imágenes o tres imágenes, y me dicen calcula el límite de la función, por favor, ojo con eso, y me piden calcular el límite de la función, y me dan únicamente la función como aparece aquí, la que me entregaron originalmente. Se me perdió el borrador, no lo encuentro. Bueno. F de x igual a menos x a la 2 si x menor o igual a 0, x a la 2 si x mayor o igual a 0. Y me dicen calcula el límite. El punto de evaluación es ese, donde está el problema, aquí. En este caso sería el 0. Entonces, ¿qué tengo que escribir? Límite cuando x tiende, el x sub 0 aquí viene a ser el 0. Es este, el x o el a que aparece aquí, ahorita lo tenemos escrito como C. ¿Sí? Límite cuando x tiende a ser. ¿De quién? Al inicio tienes que colocar f de x. Al inicio. ¿Sí? Y ahora sí tienes que escribir. Igual. Aquí voy a abrir llaves y perdonen que va a quedar encima de eso. Igual. Escribes lo mismo. Límite.
Cuando X tiende. Aquí abajo también voy a decir lo mismo, límite. Cuando X tiende. ¿Tiende a 0? Sí, tanto arriba como abajo tiende a 0. Entonces tú dices, tiende por el lado derecho, tú le colocas aquí un más. Y aquí, por el otro lado, sería el lado izquierdo. Entonces dices, por el lado derecho de 0, por el lado derecho de 0, es decir, por aquí, toma ese pedazo de curva. Y ese pedazo de curva, tú ya lo conoces. ¿Cómo se llama? Míralo, aquí se aparece. ¿Cómo se llama? X elevado a la 2. Entonces tú dices, por el lado derecho, tiende, o se va por el camino X a la 2. Y por el lado izquierdo, míralo, toma el otro valor. Es decir, por el camino X menos X a la 2. Y evalúas. Ese más, que están como superexponente, y el menos como superexponente, no tienen nada que ver. Ojo con eso. Solamente me dice la orientación. Y evalúas. Como X aquí tiende a 0, ¿qué me quedaría? 0. Y como acá también tiende a 0, reemplazo y ¿qué me queda? Igual a 0. ¿Qué ocurrió con las imágenes? Con los límites. Me dio igual. ¿Ya? Como me dio igual, ¿qué concluyo? Que el límite existe y es igual a 0. ¿Qué es lo que aparece aquí? Que el límite existe, me dio 0, 0, por lo tanto el límite vale 0, porque aquí me dio 0 y aquí me dio 0, por lo tanto existe y es finito. ¿Ya? Sencillito, ¿verdad? ¿Algo más? Esos ejemplos ya creo que los habíamos analizado. Aquí, ¿dónde está la clave aquí? La clave está en el denominador. Como X tiende a menos 5, el problema aquí es hacer el estudio cuando X tiende, no aparece ahí, pero obviamente hay que entenderlo. Calcularlo, ¿sí? Lo que me piden es calcular eso. Calcular cuando X tiende a menos 5. Entonces, míralo. Aquí lo hace por el lado derecho y acá lo hace por el lado izquierdo. Y lo puedes graficar perfectamente, lo puedes graficar y saber qué tipo de curva es. ¿Cómo te la imaginarías la curva? ¿Cómo te la imaginarías? ¿Ya? Veamos acá, aquí contiguo, cuando X tiende a menos 3. Vamos a ver. Menos 5 es aquí, ¿sí? Vamos aquí. Miremos. Vamos a mirar el límite, por favor. Cuando X tiende por el lado derecho, el 5 es una constante, hay que dejarlo. Entonces, por el lado derecho, aquí, me voy a mi gráfica. Y mi gráfica me dice que por el lado derecho, aquí por este lado, de 5 negativo, tomo ese camino, míralo. Tomo ese camino. ¿Y a dónde se me está yendo? Se me está yendo la imagen a menos infinito.
Por eso me dice que la imagen es menos infinita, mírala aquí. Ahora, por el lado izquierdo, miremos el lado izquierdo. Por favor, observen el lado izquierdo. ¿Qué tenemos en el lado izquierdo? El lado izquierdo sería este. Y por el lado izquierdo, ¿qué me dice? Que va a tomar este camino, lo va a tomar, lo toma, y se me va. ¿Para dónde se me va? Para más infinito. Míralo, se va para más infinito. Ahora bien, ojo con esto. Aquí está menos infinito y acá está más infinito. Por lo tanto, son límites infinitos. ¿Qué puedo decir y afirmar? Que el límite no existe. Aquí no existe. ¿Ya? Muy bien. El límite que aparece aquí se basa, pues, obviamente en la misma función. Si hacemos la gráfica es como aparece aquí. Pero ahora me dice que lo calcule por el lado de menos 3. Límite cuando x es de menos 3. Para menos 3 tengo lo mismo. Por un lado, que sería en este caso el lado derecho. Y tengo por el otro lado, que sería el lado izquierdo. Por el lado derecho, ojo de menos 3, de menos 3. Ya es menos 3. Por menos 3 por el lado derecho, obsérvalo. Se va para más infinito. Aquí aparece, mira. Y por menos 3 por el otro lado, que es el izquierdo, ocurre eso. Conclusión. ¿Qué pasa con el límite? No existe. Mira, lo que hablábamos de hablar de raíces. Observen aquí esa raíz. Observen. ¿Cuándo la función es 0? Cuando x toma el valor de dos posibles valores, del más y el menos 1. Porque todo número negativo o positivo elevado al cuadrado me da 1. Entonces era 1 menos 1, 0, se me vuelve ahí indeterminado. Cuando yo tengo esa indeterminación, ojo con eso, me representa lo que dice aquí, las asíntotas, que es lo que tenemos acá. En el otro ejercicio quería llegar a eso para que lo miren. Aquí la factorización que me dice que aquí voy a tener una asíntota de tipo vertical. Y míralas, aquí son las asíntotas. Ahí están, miren, esas son las asíntotas. Se calcula el límite también por el lado derecho y por el lado izquierdo y me da indeterminado. Por lo tanto, no existe. Veamos el límite de esa que viene por partes, o por trozos, o por segmentos. Espero que se mire bien ahí. No me quedado tan borrosa. Mira la función como viene definida, con valor absoluto de x menos 2 en valor absoluto sobre x menos 2. Si se acuerdan, la función valor absoluto tiene un valor positivo y un valor negativo.
Esa es la función valor absoluto. La de arriba es el valor positivo y la de abajo es el valor negativo. Y aquí ya la construyo. Para 1 mira mayores a 2 y para -1 menores a 2, que tiene ese comportamiento. Claro, si tú simplificas te va a quedar exactamente lo que tú quieres. Calculemos el límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho y a 2 por el lado izquierdo. Cuando tendrías que escribir límite, cuando x tiende a 2 por el lado derecho. ¿Cuál es el lado derecho? El lado derecho es este. Pues la función ya es exacta x menos 2 sobre x menos 2. Como es obvio, te da 1 y el límite de una constante es la misma constante, que coincide con lo que tú tienes aquí. Y ahora, por el otro lado, cuando va por el lado izquierdo, cuando va el límite por el lado izquierdo, cuando x tiende por el lado izquierdo, del mismo 2, si tú reemplazas vas a simplificar esto, ¿y qué te va a quedar? Menos 1, y el límite de menos 1 es exactamente el mismo, menos 1. ¿Qué hay de aquí en particular? Que los límites son diferentes. Conclusión, el límite no existe. Míralo, el límite no existe. Muy bien. Teníamos casos de límites de forma racional. Antes de continuar con eso, sería bueno de que si tienen alguna pregunta de una vez. Les oigo. Les dejo un minutico para que piensen, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, No, profe. está más claro que el agua del río Paso, me imagino. Veamos. Cuando tenemos límites de esa forma, ya son de tipo racional, con raíces cuadradas, raíces cúbicas, como lo quiera poner. Primero tengo que recordar esto. Que tengo esto, que es la forma irracional. Tengo una cantidad radicando un índice y hay una cantidad subradical. Si yo tengo en cuenta para racionalizar es prácticamente al valor de m, a ese m, completarle, sumarle o quitarle
lo que le falta para llegar a ser el valor de n. De tal manera que al hacer la operación, perfectamente mi raíz se vaya con el exponente y la cantidad subradical salga perfectamente. Miremos el ejemplo que aparece aquí. 5 sobre la raíz cuadrada de 2. El 2 no tiene raíz exacta. La pregunta es, ¿qué le hace falta a ese 2? Para que tenga raíz exacta, raíz cuadrada. Le hace falta que lo multiplique por un 2. Pero él debe cumplir la condición de estar dentro de la raíz. Entonces miremoslo aquí. Lo multiplico por la raíz. Obviamente, como no debe modificarse la expresión, si lo multiplico, obviamente tengo que quitarle la expresión con su opuesto aditivo. Aquí ya completaría. Mira, ya tiene la raíz exacta. Y ese 2 se va con la raíz, se simplifica y me queda. Por lógica, esa raíz sigue quedando aquí. Si tú vuelves aquí a racionalizar ahora el numerador, te va a quedar 5 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Sí, de aquí te va a quedar 2. Y ese 2 se va a cancelar con ese 2 y llegas al original. Mira, 5 raíz de 2. ¿Ya? De esa forma hay que racionalizar. Aquí aparece con números, mira. Aquí están los números. Con numeritos a veces se entiende más. ¿Ya? Este es un ejemplo tomado de grado octavo. Mira, 7 sobre 5 en raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 3. Lo que habíamos dicho en la clase anterior. Nunca se olviden de esto. Diferencia de cuadrados que aparece aquí. A más B, A menos B, en factor igual a la 2 menos B a la 2. Toma la expresión. Como ambos tienen raíz, ojo con eso, entonces trabajo con lo que aparece aquí, como te lo enseñaron aquí, con el conjugado. Recuerda que si te lo enseñaron en el colegio o en la misma universidad con el conjugado. Y el conjugado es a este signo que aparece aquí. Para completar el cuadrado es cambiarle de signo. Como aquí está menos, el otro es con los mismos valores que tengo aquí, solamente cambio el signo. Si es menos va más, si es más va menos. Como aquí está menos, lo que le hace falta es el más. La idea no es hacer operaciones, que ese por él, que luego por él, se te vuelve exceso. Aplica directamente eso, tienes que aplicar. Directamente. Toma la primera cantidad y le elevas al cuadrado. El signo, como es diferencia de cuadrados, se va a quedar el menos. La segunda cantidad elevado al cuadrado. El cuadrado, ¿qué es lo que te permite? Simplificar esto. Y te quedaría 5 menos 3. Todo esto que lo tienes en el denominador lo colocas al numerador y él va a seguir hasta el final. Hasta cuando sea necesario. Eso pueden ser, ya en los límites va a haber variables y números. Así que no te asustes, tranquilo, trabaja. Muy bien. Cuando tenemos raíces cúbicas, por favor, cuando tenemos raíces cuadradas, diferencia de cuadrados.
Cuando tenemos raíces cúbicas, ojo, para cúbicas, tengo la suma, porque esa es la suma, de cubos, y la de aquí abajo es la diferencia de cubos, ¿ya? Esa es la diferencia. Diferencia de cubos. Y es un jueguito, por ahora es un jueguito. ¿Tú te acuerdas cuando tú desarrollabas, es fácil acordarse, cuando tú desarrollabas A, con la A y la B, la voy a trabajar porque aquí digo como A con B. El binomio elevado al cuadrado, ¿sí te acuerdas cómo era? A a la 2, ¿cierto? Más 2ab más b a la 2. ¿Se acuerdan? Chévere, ¿no? Dolor de cabeza en el colegio, ¿sí se acuerdan? Eso, ahorita se están riendo porque ahorita ya se acordaron. Muy bien. ¿Cómo lo hago con la suma diferencia de cubos? La cosa es simple. Tomen las bases que está elevado al cubo y formen el primer binomio, el que aparece aquí. Y lo voy a marcar, no voy a... Formen el primer binomio aquí. Todo entre paréntesis. Formen el primer binomio. ¿Ya? Coloquen A más B sin exponentes. Y acá abajo, A menos B, como aparece aquí. El segundo paréntesis es el más extenso. Observa aquí, observa. Que se parece, si lo observas, que se parece, observa. En la diferencia de cubos es simple. Quita el 2, debes quitar el 2 y ya está. Cuando es la suma de cubos, haces el juego del signo únicamente aquí. Aquí es menos. Lo demás, mira que se conserva, mira que aquí se conserva. Entonces, cuando yo voy a racionalizar, es simple. Ese X vendría a ser A. Él viene a ser A. Y todo eso que hay aquí viene a ser B. Todo eso es B, todo eso es B. Todo. Y el de acá, todo esto es A. Todo. Muy bien. O sea, la X es el A y B es la raíz cúbica. Si quieres B, lo puedes escribir así. Como 1 menos X a la 3, todo elevado a la 1/3, que es la raíz cúbica. ¿Quieres? Lo escribes así. Y el A, como lo tenemos ahí, solamente es X. No lo aumentes, no le agregues nada. Todo lo que aparece ahí. Como es una suma de cubos, en vez de A comienza a reemplazar. ¿Ya? A, ¿quién es? A al cuadrado me quedaría X al cuadrado. Míralo aquí. Míralo. Menos. El menos no cambia. A es X, míralo aquí. B es la raíz cúbica, que es la que tenemos ahí. Listo. Más, no cambia tampoco el signo. Eso no va a cambiar. Eso siempre fijo. B al cuadrado. ¿Quién es B al cuadrado? La raíz cúbica de lo que tenemos ahí, míralo, elevado al cuadrado. Tú te preguntarás, pero no debería haberlo dejado así. 1 menos X a la 3, todo elevado al cuadrado. Sí, si quieres así o así, no hay ningún problema. Pero observa que aquí hay un paréntesis, porque el polinomio es el que está elevado. ¿Ya? Y lo que colocas arriba, colocas abajo, vuelves a copiarlo.
Y por favor, no te olvides de colocar paréntesis. Coloca paréntesis, por favor. No hay que comerse esos paréntesis. Yo lo hice a propósito para decirles eso. No se los coman. No alimente y te daña. Como está en el numerador, porque eso puede estar en el numerador o el denominador, depende donde me digan calcular. Muy bien. No te dediques a hacer aquí que x por x a la 2, x a la 3, no pierdas tiempo. Directamente, como es una diferencia de cubos, directamente llega aquí, directamente. Aquí ya lo completaste, entonces, ¿qué te vas a hacer? A elevado a la 3, ¿quién es A? Es x, entonces directamente, x elevado a la 3. ¿Ya? Más b a la 3, ¿quién es b a la 3? Es b, sería la raíz cúbica de 1 menos x a la 3, todo elevado a la 3. Y se acabó el ejercicio. Aquí abajo lo dejas indicado, aquí abajo lo dejas indicado o haces operaciones. Quieres darte pues la tareita de multiplicar ese por ese y el por él y el por él. Ese ya es tu pelea. Si ya el ejercicio te lo pide, pues tendrás que hacerlo. Pero si no, perfectamente lo puedes dejar indicado. ¿Ya? Pues tú eso perfectamente lo dejas simplificado y lo puedes decir. Al completar te quedó x a la 3 más lo que te da. La raíz cúbica sería con el 3. Entonces, ¿qué te va a quedar? Más lo que tienes aquí en el denominador. Y tendrías 1 menos x a la 3. Sobre todo lo que te quede en el denominador. Y aquí ya te quedaría simplificando el 1 y mira que con todo lo que tienes aquí abajo. Ya. Hecha la racionalización. Aquí es raíz cuadrada, diferencia de cuadrados, porque aquí tenemos el 2 y mira que cambia el signo y se hace una operación. Muy bien. Entonces, aquí mira que la raíz es cúbica, se racionaliza tal como lo dijimos anteriormente. Mira, se completa quién es A, quién es B. Aquí la ventaja es que es una diferencia. Por lo tanto, el primero se vuelve positivo y todo se vuelve positivo. ¿Qué es lo que le hace falta? Que a eso hay que elevarlo al cuadrado para que ese con ese sume y me dé 3. 2 más 1 me daría 3. ¿Cuál 1? Pues este 1 que hay aquí. Este 2 perfectamente ingresaría aquí. 2 más 1, 3. 3 con 3 se cancela. ¿Y qué me va a quedar? Mira, se va el 3 con el 3 y mira lo que me queda. X. Y aquí la raíz cúbica también se va con la raíz cúbica y me queda menos 2. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que si yo reemplazo aquí 2 menos 2 tenía 0. Por eso es de la forma 0, como aparece ahí, 0 sobre 0. Aquí aparece 0 sobre 0. ¿Ya? Con eso, ¿qué hicimos? Quitar la indeterminación. Al quitar la indeterminación, se va el x menos 2. Por lógica, como es un factor, me queda 1. Y lo demás, ese x cuando tiende a la 2, lo reemplazo, sustituyo y lo que me dé, que sería ese valor del límite. Bueno, chicos, creo que les quedó claro ahora. Ya como para ir terminando, puedo escuchar lo que quieran, por favor. Sí, profe. Tienen la palabra ustedes. Profe, Oigo. Dime, Carolina. me gustaría a ver si podía realizar un ejercicio de los que estaban en el COES.
La otra vez habíamos quedado en que lo íbamos a resolver en grupo y no lo pudimos resolver, no alcanzamos o no recuerdo muy bien. Entonces, para ver si lo podemos resolver, es que, bueno, muchos chicos mandaron su respuesta al mismo chat donde hicimos la reunión Sí, y no sé, daban todos respuestas diferente. diferentes, Sí, sí lo miré. entonces era para ver si lo podíamos hacer. Espérame a ver si vamos a hacer cosas. Es el ejercicio 25. Espérame un ratito. A ver cómo me conecto. Cuando uno busca, no aparece. No, está lento, chico. No, está lento. Está lento. Mis cursos, cálculo diferencial. ¿En qué está? ¿En ejercicios varios? ¿En qué está? El límite de funciones. ¿Límites, funciones? Sí, señor. ¿Cuál de todos? De El los número 25. 25, el que dice resuelva. Sí, el que dice el límite de cuando x tiende a 10. Espérame a ver si lo llevo a... Espérame un ratito a ver si lo llevo a la pizarra. Espérame un ratito. Está lento ya. ¿Ustedes qué hicieron tanto? Cuéntame, mientras abre eso, ¿vale? Bueno, en ese ejercicio, pues realmente, personalmente a mí, se mira el denominador, ¿no? Ujú. Yo la verdad no miré ningún problema ahí con el denominador. Yo lo reemplacé simplemente y a mí me dio 60. Pero miré que los chicos decían que tocaba hacer muchísimas más cosas, que realmente no veo por dónde o no las veo necesarias. Un momento que creo que el código ahorita está colapsado. Ya, espera un ratito.
Vea. ¿Dónde estás? ¿Ves el límite? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, ese es. ¿Y qué es que van a hacer aquí? Pues, o sea, en ese límite, pues yo lo veo sencillo, ¿no? Como les digo, a mí me Hagámoslo, dio hagámoslo aquí. A ver. eso, hagámoslo. Límite. Si se miran ese color verde o cambio de lápiz. Cambiemos de No, color. sí se mira, Ya. profe. Vale. Límite cuando x tiende a 10. Muy bien. Uy, qué derecho. Bueno. Les he dicho que siempre tienen que mirar aquí. Denominador. 10. Voy a trabajar el denominador por ahorita. 10 menos 8. Voy a hacerles una pregunta. Quiero que me la contesten. Aquí tengo ese límite, pero voy a decir nuevamente límite cuando x tiende a 10. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuánto da 10 menos 8? Complicada la pregunta. 2. Como aquí me dio 2, E es diferente de 0. No hay ningún problema. Acá arriba, ¿qué me quedaría? 10 menos 2. 10 más 5. Ustedes que saben harta aritmética, por favor, me ayudan a hacer eso. ¿Qué les da? 8. ¿Por qué? 15. Y ya. Mitad 4. Mitad 1. Ya está. Eso es todo. No hay más. Profe, ¿ahí ya no se hace nada más? No, nada, nada, nada. No invente nada. ¿Por qué tienen que inventar? Incluso si hiciéramos la gráfica creo que me daría una cosa medio rara, me daría. Creo que es una cosa así me daría. Una cosa así creo que me daría la gráfica. Sí me daría la gráfica. Me la imagino. Ah, bueno, profe. ¿Algo más? Entonces No, profe. mañana trabajen a ver si no. Hoy a tanto conseguí la sala, por la tarde estaba muy ocupado. ¿Qué tal estuvo la señal? Muy bien, profe, no tuvimos inconveniente. ¿Tuvo Pues de problema? mi parte no. Bueno, entonces Juliet, Aleja, Alexandra, Angie, Caroli, Daniel, Gabriel, Laura, Juliana y los demás. Trabajen, sigan trabajando. Quería, antes de finalizar, ¿dónde está ese libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Quería que me imagino que esos límites ya los hicieron, todo eso ya lo hicieron.
¿cierto? Trabajen esos límites. Mañana les puedo ayudar a resolver inquietudes, pero tienen que participar, muchachos, tienen que preguntar. No solamente dejar a una sola persona que pregunte. Que los demás creo que sí tienen voz para hablar. Si bien es cierto que hay un representante, también tienen derecho a preguntar. Eso no es para quedarse callado, hay que preguntar, hay que aprovechar. De cómo iremos a terminar el semestre no tengo ni idea, pero de una u otra manera pues hay que ver qué se hace, ir aprendiendo, ir haciendo estos límites, mire, esos límites que van al infinito, cómo lo harían, toda esa vaina es importante hacer. Para luego, como aquí ya miran el capítulo que viene ahí, es continuidad, y mire que no es nada del otro mundo. Se mira, se observa, mire que es límites también, hay que calcular límites. Entonces, es fundamental seguir trabajando a límites, porque aquí siguen, mire, los límites, todo es límites. Saber graficar y hacer límites, mire, todo es calcular límites. Entonces, a ver si luego miramos algo de límites. Entonces, mañana les propongo lo siguiente. Que compartan ejercicios y nos dedicamos la primera media horita o 40 minutos a resolver inquietudes. Si les Sí, me parece. parece, ustedes, Sí, profe. Sí, Sí, sería profe. ideal. Profe, ¿los ejercicios que vamos a proponer son del libro o de cualquier lado? pues puede ser de cualquier lado, sino que como tenemos unos 2 libros o 3 libros guía, para que todos podamos hablar como con lo mismo, las mismas referencias, por eso. Por mí no hay ningún problema. Yo me dedico a cualquier libro. Como les dije en la charla allá en la universidad, yo libros no sigo ninguno. Pero ahora sí toca. Bueno, profe. Entonces, feliz descanso, feliz trabajo. Y por favor, no Gracias, salgan profe. de casa, no salgan de casa. Bueno, profe. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muy Bueno, amable gracias, por profe. escucharme. Espero que haya quedado claro. Los anteriores no se podía conectar porque Zoom estaba mal también. Hoy como quedó, como que medio funcionó bien. Y recuerden que si no podemos por Zoom, hacemos por otra plataforma. Pero no me vayan a pelear. Sí, profe, por este medio estaría bien. Bueno, esperemos. Gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, con todo gusto, feliz descanso. Profe, disculpe, esta clase usted la estaba grabando, ¿no? Yo Esa grabación nos la podría hacer llegar. pues hay que, de aquí, pues yo la subo y, porque había problemas, le cuento. Con la clase de la mañana tuve problemas. Ya, pues sería hacer lo posible, sí, de pronto. Yo hago lo posible porque sí la grabé. Bueno, entonces cualquier cosa, pues nos informa, sí.